Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Les recuerdo que para este semestre en su asignatura de seminario de trabajo de grado los estará acompañando el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad Nacional. También les recuerdo que la profesional de apoyo que nos acompaña es Viviana García Segura y yo soy su tutora para este semestre. Soy Paula Sandoval, lingüista de la universidad y estudiante de antropología. Entonces, la pregunta que nos convoca en esta sesión es cómo elaborar un artículo de revisión ya en su primera etapa, que es leer para escribir. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar alrededor de algunas preguntas. Entonces, la primera es qué es un artículo de revisión y qué lo caracteriza. Después vamos a hablar un poco del plan de acción. Y finalmente vamos a responder a dos preguntas súper importantes, que es cómo construir mi pregunta y objetivo de búsqueda y cómo seleccionar mis criterios y estrategias de búsqueda. Listo, entonces empecemos. ¿Qué es un artículo de revisión y qué lo caracteriza? Bien, tenemos que tener en cuenta que el artículo de revisión hace parte de un conjunto más grandote de textos que se llama el artículo académico. El artículo académico tiene como propósitos comunicativos exponer resultados, como propósito comunicativo exponer resultados de investigación, ideas o debates dentro de una disciplina o campo del conocimiento. Es claro y conciso, se escribe para que sea publicado en revistas especializadas y tiene una estructura general que aquí se las pongo. Entonces, el artículo de revisión tiene como propósitos comunicativos analizar, sistematizar e integrar información de otras fuentes bibliográficas y tenemos que tener cuidado porque es diferente a otros tipos de artículo académico. Entonces aquí se los pongo también. El artículo de revisión tiene 4 tipos de revisión, 2 que nos interesan mucho y 2 que no tanto. Entonces, en primera medida está la revisión exhaustiva, ¿cierto? Que comenta bibliografía, es súper larga, es especializada y no expone especificidades. La revisión descriptiva, que presenta información actualizada sobre conceptos que están en constante evolución dentro de la disciplina. Ya los dos que nos interesan están por aquí, que son la revisión evaluativa y revisión de casos clínicos. ¿Por qué no nos interesa? Porque son dos tipos de revisiones que se hacen en el ámbito médico. Igualmente aquí les dejo más o menos qué implican esos tipos de revisión por si a alguno le interesa. Bueno. Algo súper importante son los objetivos del artículo de revisión porque estos nos van a dar mayor claridad acerca de qué es esto del artículo de revisión. Entonces, resumir información sobre un tema o problema, identifica los aspectos relevantes, conocidos, desconocidos o controvertidos sobre el tema o problema revisado, identifica las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema o ya sus aproximaciones metodológicas, identifica variables asociadas al estudio del tema, proporciona información amplia sobre un tema, ahorra tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios porque, bueno, ustedes saben que ciertos temas tienen un desarrollo bibliográfico gigante. Entonces, posiblemente no nos alcance la vida para leer todo eso. Entonces, súper porque están los artículos de revisión que nos resumen todo ese gran cúmulo de información. Ayuda al lector a preparar comunicaciones, clases y protocolos, contribuye a superar las barreras idiomáticas porque, por ejemplo, el artículo de revisión está escrito en español, pero revisa artículos, por ejemplo, que están en alemán. Entonces es muy ideal su lectura para personas que no sepan alemán. Discute críticamente conclusiones contradictorias precedentes de diferentes estudios, muestra evidencia disponible, da respuesta a nuevas preguntas, sugiere aspectos o temas para próximas investigaciones. Bien, en cuanto a la estructura del artículo de revisión, tiene básicamente 6 partes, como ustedes lo ven acá. La primera es el encabezado, donde está el título, el resumen y abstract, y finalmente los nombres y el perfil del autor o de los autores.
y autoras. La introducción presenta el tema del texto, la pregunta, el objetivo de revisión y el contenido general de lo que va a tratar mi texto a continuación. Ya la metodología da especificidades sobre la búsqueda bibliográfica, los criterios, las estrategias, la valoración de esas fuentes seleccionadas. En el desarrollo y discusión está la organización de la información recuperada, el diálogo entre las diferentes fuentes consultadas y la crítica de la información recolectada. En las conclusiones sintetizamos las ideas principales que ha contado mi artículo de revisión, ¿cierto? Y tendrá reflexiones finales. Las referencias bibliográficas se muestra al lector todas aquellas fuentes que fueron citadas a lo largo de mi artículo de revisión y que en este caso usan normas de citación AP. Bueno, ya en cuanto al plan de acción es parcial porque resulta que la profesional de apoyo en el taller programado para octubre les va a mostrar con más precisión cómo va a ser el plan de acción. Pero entonces aquí vamos a ver algunas actividades importantes antes de ese primer taller. Cómo nos debemos preparar y qué debemos preparar para ese primer encuentro presencial. Entonces, bueno, estamos aquí en la guía de conceptualización de la tarea comunicativa. Esto nos tiene que llevar a dos entregas súper importantes antes del taller. Una que es en septiembre 13, donde tenemos que tener las preguntas, los objetivos, la estrategia y los criterios de búsqueda. Y la de septiembre 27, donde tendremos las tablas de análisis. No voy a profundizar en esto de las tablas de análisis ahora, porque pues no es el objetivo, pero ya lo veremos, no se angustien. Y esto, como les dije, nos va a llevar al primer taller donde va a haber la retroalimentación de todos estos elementos que ya hemos construido y también se van a hacer otras cositas. Bueno, en cuanto a las fases de elaboración del artículo de revisión hay 4, entonces la primera es la definición de pregunta y objetivos de revisión, la búsqueda bibliográfica, la organización de la información y la redacción del artículo de revisión. Pero en este caso nos vamos a centrar en estas dos fases iniciales. Listo, entonces ahora vamos a responder a las preguntas súper importantes de cómo construir mi pregunta y objetivo de búsqueda y cómo seleccionar mis criterios y estrategias de búsqueda. Listo, entonces empecemos con la pregunta de revisión. Entonces, aquí está expresado de manera muy sencilla qué elementos tiene la pregunta. Entonces, ¿por qué es importante conocer todos estos elementos? Porque si no, finalmente tendremos preguntas gigantes que no alcanzaremos a responder en estos 3 meses, sino que ya serán más aptas para ser respondidas en una maestría, en un doctorado, en un postdoctorado. Entonces, ojo con estos elementos. Primero, tenemos la expresión interrogativa de la pregunta, que la encontraremos solo si sabemos cuál es el tipo de revisión. Entonces, si es exploratoria, que implica un primer acercamiento al objeto de estudio, descriptivo, que implica una descripción lo más detallada posible del objeto de estudio, explicativa, que implica la interpretación de las causas y consecuencias del objeto de estudio. Y aquí están las expresiones interrogativas asociadas, ¿cierto?, a todos estos tipos de investigación. Entonces ustedes ya elegirán la que más les convenga según su tipo de revisión y según lo que les interesa. Listo. Ya en cuanto al objeto, al espacio y al tiempo, tenemos que el objeto hace referencia al fenómeno, eventos, situación, autores, métodos, etcétera, sobre los cuales desean hacer la revisión bibliográfica. Ya el espacio, que lo debemos entender como un espacio simbólico, un espacio físico, ¿cierto? Hace referencia a los tipos de texto y fuentes en donde va a estar ese objeto de estudio que nos interesa, al idioma, al lugar, al enfoque teórico, metodológico. Entonces, ese espacio es donde está inserto, pues, el objeto que nos interesa. El periodo de tiempo, también en el periodo de tiempo está inserto este objeto. Entonces, es ese periodo de tiempo, ¿cierto?,
que es el marco de la revisión que hacemos. Entonces ya decíamos que no podemos, que no podemos hacer una revisión tan grande, entonces no vamos a elegir, no sé, como periodo temporal 2 siglos o 1 milenio o cosas así muy grandes que no nos va a alcanzar la vida tal vez para revisar, pero sí podemos escoger periodos de tiempo de 10 años, 5 años, bueno, ustedes ya lo definirán. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver todos estos elementos de la pregunta. Entonces, antes de continuar, esta pregunta la hicieron Diego Bejarano y Luisa Hernández. Ellos también tuvieron que construir su artículo de revisión para la asignatura de seminario de trabajo de grado. Entonces, bueno, vamos a analizar. Entonces, fíjense que la pregunta es: ¿qué materiales alternativos se están usando en procesos productivos CAD/CAM para la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados en la Unión Europea durante los últimos 2 años? Entonces, identifiquemos los elementos. Aquí tenemos la expresión interrogativa, por aquí en azul, ustedes pueden ver, ¿cierto? Está el objeto de revisión en amarillito quemado, ¿cierto? Está el espacio, que en este caso es un espacio simbólico, ¿cierto? Porque denota, bueno, un enfoque metodológico, ¿cierto? De producción. Bueno, ustedes ya sabrán mucho más sobre este proceso, ¿cierto? Que es más bien un espacio simbólico, si se quiere, y ya un espacio físico, que es en la Unión Europea. Y tenemos el tiempo, que son los 2 años, los últimos 2 años, ¿cierto? Esta investigación esta revisión fue hecha en el 2017, entonces del 2015 al 2017, ¿qué se ha hecho sobre estos materiales alternativos, ¿cierto? Y qué se ha hecho en relación a los documentos escritos que están, pues, asociados a investigaciones de ese periodo temporal. Bien. En cuanto al objetivo, tenemos que tiene elementos, ¿cierto? Casi iguales, sí, son los mismos elementos de la pregunta, pero aquí tenemos un elemento nuevo, que es el cómo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo también de Diego Bejarano y Luisa Hernández, ¿cierto? Este es su objetivo de revisión. Entonces, leámoslo. Explorar los avances en los últimos 2 años de materiales alternativos para empaques de la industria de alimentos orgánicos deshidratados desarrollados con tecnología CAD/CAM en la Unión Europea a través de la revisión de papers. Entonces, tenemos el verbo, ¿cierto? Del objetivo de revisión. En verde, por aquí tenemos el tiempo. En azul, tenemos el objeto. En amarillo, nuevamente tenemos el espacio y ya aquí nuestro nuevo elemento, que es el cómo, a través de la revisión de papers. Entonces, fíjense que aquí están 3, ¿cierto? De los elementos que ya tenía nuestra pregunta de revisión. Y añadimos el verbo, ¿cierto? Y el cómo. El cómo está muy asociado, pues, al proceso de la revisión bibliográfica y ya el verbo al tipo de revisión bibliográfica, que en este caso es un tipo de investigación descriptiva exploratoria. Bien, entonces en la segunda parte del video continuaremos con estas estrategias de búsqueda.